¿Okay? Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a estar viendo, hermanos, la importancia de predicar el Evangelio. Hemos estado hablando acerca de que este es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y nos los dejó plasmado en Mateo 28, 18, el cual dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ya hemos visto que ese texto de Mateo 28, 18 nos da el método de cómo llevar a cabo el Evangelio a todas las personas. Vimos también en Marcos que nos da el principio de inclusión. ¿Quiénes serían incluidos en el mensaje? Todas las criaturas. El Evangelio de Lucas también nos indica en el capítulo 24, dándonos el contenido de lo que se debe predicar su muerte y resurrección desde las Sagradas Escrituras y el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. El inciso D que vimos en la clase, nos dimos cuenta que el Evangelio de Juan nos indica que la forma de cómo hacerlo. Y en Hechos también vimos que nos ha sido dado poder del Espíritu Santo y también nos fue encomendado un proceso de expansión. Entonces, vamos a continuar con esto. Una de las preguntas que nos hacíamos es de si la evangelización es importante. Y ya sabemos toda la respuesta. La respuesta es que sí, a tal grado que nuestro Señor Jesucristo la confirma haciéndolo un mandamiento para el pueblo y la iglesia de Dios en todas las naciones y pueblos del mundo, y dándonos las herramientas para poder llevarlo a cabo al pie de la letra. Nos da el método, la forma, el contenido del mensaje, a quién incluiríamos, nos da el lugar y sobre todo el poder para hacerlo cada uno de nosotros. Otra pregunta que nos hicimos fue si es necesario compartir el Evangelio, y la respuesta es sí, también. Y esto nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Entonces, sabiendo que es necesario compartir el Evangelio, es lo que vamos a iniciar a ver en esta exposición. La respuesta es que sí, y eso lo podemos ver porque es a través de las Sagradas Escrituras donde nosotros podemos visualizar que esto fue una prioridad para Cristo y para los discípulos de la era apostólica. Podemos iniciar en el Evangelio de Marcos recordando acerca de esa profecía que fue hecha al profeta Isaías acerca del mensajero que anunciaría la llegada de aquel que había de venir, el Mesías esperado por todo el pueblo de Israel, habiendo sido esperado por muchas generaciones. Y es ahí en ese primer capítulo en el Evangelio de Marcos que inicia con la predicación de Juan el Bautista, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esa narrativa del Evangelio de Marcos nos dice brevemente la forma en cómo Juan el Bautista, viniendo delante de Dios y de parte de Dios, le estaba abriendo el paso al Mesías, anunciado por Dios desde el inicio de la creación y esperado por ese pueblo Israel. Y cabe la pena resaltar que esta narrativa
es mencionada en los 4 evangelios. Podemos corroborarlo en Mateo, lo estamos viendo en Marcos, Lucas y Juan también. Se habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo y de sus ministerios. Es Dios eligiendo a sus siervos para su obra. ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? Eso es lo que vamos a estar meditando. Porque esto no es algo nuevo, hermanos. El Señor se ha revelado a todo el mundo desde el inicio de la creación, a través de la predicación. Es a través de la predicación que nosotros hemos escuchado acerca de Dios. Podemos encontrar el protoevangelio en Génesis 3:15. Protoevangelio significa el primer evangelio, que el Mesías saldría de la simiente de la mujer. Y a lo largo del progreso de la revelación mesiánica, podemos ver en todas esas narraciones bíblicas que nos hablan, hermanos, acerca de los diferentes siervos enviados por Dios al pueblo de Israel, primeramente. Y también la palabra nos menciona acerca de las diferentes dificultades que tuvieron esos siervos, sus miedos. Moisés, por ejemplo, puso como pretexto que él tartamudeaba, que él no podía hacerlo, que él no podía ser un siervo de Dios porque él tartamudeaba, que enviase a alguien más. Jeremías dijo que él era solo un niño. Todos recordamos la historia de Jonás, un poquito rebelde. Jonás el rebelde, ¿verdad? Dios le envía a Nínive y él desobedeció y va a Tarsis, totalmente caminos opuestos a lo que el Señor le estaba mandando. También podemos encontrar las persecuciones que le acontecieron al profeta de Dios, Elías Tisbita, de parte del rey Acab y su perversa mujer Jezabel. Pero hermanos, lo que quiero enfatizar aquí es que con todos sus miedos, con todas sus dudas, era una prioridad para Dios que se llevara a cabo de esta manera. Porque, hermanos, si los hombres hubiesen callado, Dios hubiese hecho hablar a las piedras. ¿Sí? Bueno, en el término intertestamentario, donde hay un lapso de 400 años de silencio, el Redentor finalmente ha llegado. Se anuncia su nacimiento, ¿verdad? Por un ángel. Ese niño crece en conocimiento y sabiduría e inicia su ministerio a la edad de 30 años. Cuando es ungido por Dios, al ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y analizando los evangelios, el siguiente paso de nuestro Señor Jesucristo es hacer el llamado a sus discípulos. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 16 al 19. Vayamos a Marcos capítulo 1, 16 a 19. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Los discípulos del Señor fueron llamados. Ellos escucharon ese llamado y dejando todas sus cosas, le respondieron siguiéndole. ¿Y para qué les llamó?
El Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 14 nos indica que Jesús estableció a 12 con un propósito, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. La predicación del Evangelio del reino de Dios con la llegada del Salvador al mundo fue una prioridad para Jesucristo. En los 4 evangelios se narran el cómo nuestro Señor elige a cada uno de sus discípulos para hacer de ellos, según algunos los llama, pescadores de hombres. ¿Sí? Entonces, hermanos, sí es necesario compartir el Evangelio. Y eso debe estar muy en cuenta para con nosotros, hermanos. Que Dios nos guíe para que podamos hacerlo con todas nuestras debilidades, con todas nuestros errores, con todo lo negativo que el hombre aporta, pero que con el poder de Dios es posible llevarlo a cabo. ¿Sí? Es posible llevarlo a cabo. Sí es necesario compartir el Evangelio. Y podemos verlo, hermanos, porque esto fue una prioridad para Cristo. Esto fue una prioridad para nuestro Señor. Y lo podemos ver plasmada en todas las sagradas Escrituras. Y ahí podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 14, donde inicia el ministerio de nuestro Señor. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las buenas nuevas han llegado al mundo y Jesús les manda a todos los hombres que se arrepientan. Jesús es el inicio de la llegada de esas buenas noticias, la plenitud de las buenas noticias que fueron dadas desde el inicio de la creación en Génesis. Las buenas nuevas de salvación. Y estas serían predicadas hasta el fin del mundo, de una serie de hombres comunes y corrientes, la mayoría, hermanos, del vulgo y sin letras, que Jesús mismo enseñaría. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo toma a esos 12 discípulos y les inicia enseñando de una manera especial, y ellos le siguen, explicándoles todas las cosas que debían conocer para su ministerio. Y al iniciar nuestro Señor con estas palabras que quedaron plasmadas en el Evangelio de Marcos, denotan la importancia y la prioridad de lo que Él ha venido a hacer en el mundo. Porque podemos ver que el Señor realiza infinidad de milagros, y eso lo podemos ver en la narrativa de los 4 evangelios. Pero en muchas ocasiones el mismo Señor les indica a las personas que no divulguen lo que Él ha hecho, esos milagros que Él ha realizado. Paradójicamente, en vez de decirle a las personas que vayan y que anuncien todo lo que Él ha hecho, esas maravillas, todo lo contrario, Él les pide a ciertas personas que no divulguen esos hechos. Como por ejemplo lo podemos ver en este Evangelio de Marcos, cuando resucita a la hija de Jairo, un príncipe de la sinagoga.
donde ya le habían informado que la niña ha muerto. El texto dice que no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro y Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, 3 de sus discípulos, y que ellos arribaron a la casa del principal y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña ya estaba muerta, según nos indica Marcos 5. Pero Jesús le dice: la niña no está muerta, solamente duerme. Y esto es, cuando Jesús le dice la niña no está muerta, solo duerme, en una frase de edición, lo que Jesús está queriendo implicar es que realmente sí, la niña está muerta, pero Él se los dice, ella duerme, porque Él comprende el dolor de las personas. Y este término es conocido en el mundo como eufemismo, que es dando a conocer algo, pero de una manera más como simbólica. La niña estaba muerta, pero Él entró donde estaba la niña y tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Entonces podemos ver en la narrativa que Jesús solo llevó a ciertos de sus discípulos para que vieran y creyeran, pero también para que no se propagara la noticia de ese milagro, pues Jesús les dio esa indicación. Lo podemos ver más adelante, que les dice: Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. También podemos ver otros ejemplos donde el Señor pide que no se divulguen esos milagros que Él estaba realizando. En Marcos 7, cuando Él sana a un sordomudo, o al ciego de Betsaida más adelante en Marcos 8. Entonces la pregunta es: ¿por qué nuestro Señor les pedía a las personas que no mencionaran nada acerca de estos maravillosos milagros, hermanos? Porque para nuestro Señor Jesucristo es más importante que las personas llegaran al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Aunque estaba interesado, podemos verlo, en la salud de las personas, porque Él realizó infinidad de milagros. Pero su prioridad era la predicación del Evangelio y la salvación de las almas de esas personas. Era más importante para Él la predicación del Evangelio del reino de Dios. Entonces, recuperar la salud temporal de las personas no era prioridad de Jesucristo, sino su salvación eterna. Y esto sería llevado a cargo primeramente de sus discípulos, que Él había instruido y dado poder, como lo podemos encontrar en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, la predicación del evangelio fue prioridad para nuestro Señor Jesucristo, y también fue prioridad para sus apóstoles. Y podemos encontrar que el libro de Hechos nos da una narración intensa acerca de cómo después del día de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, los discípulos empiezan a llevar a cabo esta gran comisión de predicar el Evangelio que les dejó en Mateo 28, haciéndola una prioridad para ellos también. Y en el capítulo 6 de Hechos podemos encontrar cómo crecía la cantidad del número de discípulos. Esta narrativa la encontramos en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice la Escritura que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dentro de la misma narrativa de Hechos, podemos ver en las propias palabras de los discípulos cuando hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, en el versículo 14 al 42. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto para que vosotros veáis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y esto es lo que les dice, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. También Pablo nos narra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, que dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y sabemos que Cristo sí les había mencionado ese mandato de al que creyese fuera bautizado, ¿verdad? Pero lo que está queriendo aquí afirmar Pablo es la importancia, la prioridad de la predicación sobre el bautismo. Él está enfatizando eso, la prioridad de la predicación sobre el bautismo. No es que Jesús no lo haya enviado a predicar, a bautizar. Más adelante en ese mismo libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 9, versículos 16, dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice: y ay de mí si no predicara el Evangelio. Dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya se la pregunta: ¿cuál es mi galardón? Pues, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y así continúa hablando Pablo acerca de la importancia de predicar el Evangelio, siendo una prioridad para nuestro Señor Jesucristo y para los discípulos. Regresando ahí a Hechos 20, versículo 24, podemos encontrar lo que dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Podemos notar, hermanos, cómo fue una prioridad para Jesús, cómo fue una prioridad para sus discípulos. Y es por eso, hermanos, que debe de ser una prioridad también para nosotros mismos. Es un mandato de nuestro Señor y debemos hacerla una prioridad. Ahora, la última pregunta que les había expuesto es de que si el ministerio de la iglesia, las actividades que nosotros desarrollamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿suple el evangelismo? La respuesta es no. El ministerio de la iglesia no suple, no debe de suplir el evangelismo. Porque el evangelismo fue prioridad para todo cristiano de la era apostólica. Y podemos ver que hubo ciertos cristianos que no eran pastores, podemos así llamarle, no eran discípulos, ¿verdad? Pero ellos predicaban también el mensaje del evangelio con pasión. Podemos recordar acerca de Felipe, el diácono. Felipe era un diácono. Este fue elegido de entre los 7 para que sirvieran a las mesas, ¿recuerdan? Lo acabamos de leer. Pero podemos ver que Felipe sí tenía una pasión por el evangelio, tenía una pasión por el evangelismo. Y cuando surgió esa gran persecución en Hechos 1, encabezada por Saulo de Tarso, Felipe se fue de Jerusalén para ser evangelista en Samaria. Y después que se inició la iglesia en Samaria, Felipe fue usado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a un eunuco etíope, un miembro de la corte de Candace, la reina etíope. Entonces encontramos que Felipe encontró, solamente recordando este pasaje, recordamos que Felipe encontró al eunuco sentado en su carro, leyendo a Isaías y tratando de darle sentido a las palabras del profeta. Felipe se ofreció a explicárselo, ¿verdad? Y el eunuco lo invitó a que se subiera a su carro, que se sentara con él. Vemos que al final el eunuco, el etíope, creyó. Y él creyó en el Hijo de Dios y en ese momento él pidió ser bautizado. Inmediatamente podemos ver que después del bautismo el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar, a Azoto, donde continuó predicando el Evangelio en las ciudades desde allí hasta Cesarea. Y eso es lo que podemos ver en la narrativa bíblica, la importancia de la predicación del Evangelio, una y otra vez. Muchos años después encontramos que Felipe es mencionado de nuevo, aún en Cesarea. Lo podemos ver en la narrativa de Hechos 21. Pablo, Lucas y otros estaban viajando a Jerusalén y se detuvieron en la casa de Felipe en Cesarea y se quedaron con Felipe durante varios días. La narrativa nos indica, nos marca que Felipe tenía 4 hijas, doncellas en ese tiempo. Y dice la narrativa, todas las cuales tenían el don de profecía también. Él les enseñó, ¿verdad? Podemos ver también a Esteban. ¿Quién recuerdan en qué parte de Hechos está Esteban? Todo el capítulo 7 habla de él. Y lo encontramos que él también fue uno de los 7 hombres que escogieron. Y lo que nos marca la narrativa de Hechos, dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban tuvo dificultades en el corto tiempo que hizo su ministerio, y esas dificultades acerca de predicar el Evangelio de Dios
la importancia de predicar el mensaje de salvación le llevó a Esteban a la muerte. Le llevó a Esteban a morir, apedreado por sus atacantes. Pero él hablaba con denuedo, él hablaba con pasión, pidiéndole a su pueblo que reconocieran al Mesías, que dejaran de resistir al Espíritu Santo. Y él no se detuvo, incluso si le costaba su vida. Es algo que tenemos que analizar, hermanos. Esteban les menciona de una manera bíblica, hermanos. Podemos ver en el capítulo 7 cómo él les hace una narración extraordinaria de todos los linajes, desde el profeta, desde el patriarca Abraham y los profetas que Dios había mandado, y cómo ellos los habían asesinado, cómo ellos los habían rechazado, cómo ellos habían fallado como el pueblo escogido por Dios, a los cuales Dios les había dado su ley, las cosas santas y la esperanza del Mesías. Y vemos que, hermanos, pues aunque estas cosas eran ciertas, pues vemos que no fueron bien recibidas por esas personas en ese momento. Pero ¿quién abre los brazos al Evangelio en estos momentos, hermanos? Tenemos que pensar en las persecuciones que sufrieron los profetas posteriores, los diáconos posteriores. Y esto nos debe de llevar a seguir buscando, hermanos, la predicación del Evangelio todos los días. Y todo esto debe de ser ejemplo para nosotros. Debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros como creyentes, para esforzarnos a vivir cada día comprometidos con el Señor y su evangelio de salvación. Cada uno de nosotros, hermanos, con las diferentes dificultades, o aunque estemos limitados, en elocuencia al hablar, aunque estemos limitados en que no conozcamos completamente la palabra de Dios, completamente la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero eso no debe de ser un impedimento para que nosotros podamos seguir esforzándonos a crecer en el conocimiento, como nos los indica el apóstol Pedro, que cada día crezcamos en el conocimiento de esta palabra. También recordemos a Timoteo, el joven pastor. ¿Qué le dice Pablo al joven pastor en su segunda carta que lleva su nombre? Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Ven nuevamente el énfasis. Y Timoteo era un pastor. Entonces ya vimos que había personas que no eran pastores, pero que también se les usó para predicar el evangelio, para predicar la palabra. Y aquí podemos ver cómo también Timoteo, siendo un joven pastor, Pablo le instruye, le encarga delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra. Dice más adelante: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no aceptarán la sana doctrina. Porque el aceptar la sana doctrina es sufrimiento, hermanos. Aceptar que uno es pecador momentáneamente, porque muchas personas tienen comezón de oír
ellos quieren oír lo que ellos quieren escuchar. Y vendrán esos tiempos, le dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las invenciones. Y eso lo podemos ver, hermanos, como por ejemplo el libro de los Mormones nos habla de ese ángel que se le apareció a un hombre y les dio unas tablas, unos lingotes de oro, y que en esos lingotes de oro iban escritas en una lengua que solamente él iba a poder interpretar, solamente una persona, él, el apóstol. No, Dios ha dado el evangelio para que nosotros le conozcamos a todos los hombres, y de una forma que todos la podemos entender, que todos la podemos escuchar. ¿Sí? Dios ha hecho llegar a los hombres, Dios está haciendo llegar a todos los hombres a través de la predicación de la palabra, su evangelio. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, pastor Timoteo, cumple tu ministerio. Entonces, el ministerio que nos ha sido reconocido de parte de la iglesia, hermanos, ¿suple el evangelismo? Podemos ver que no. Todos tenemos esa encomienda de predicar el evangelio, de predicar la palabra, extender el reino de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que hubo hermanos que ellos no fueron apóstoles, pero que le dieron de igual manera prioridad al evangelio, entendiendo que el evangelio no suple el ministerio. Ellos ciertamente iban a atender a las mesas, podemos ver en algunos ejemplos, pero ellos también predicaban el evangelio. Entonces, que no nos detenga, hermanos, llevar a cabo esa misión. Por lo tanto, hermanos, y en conclusión, los encargados de llevar a cabo esta misión evangelística deben ser todos los cristianos, todos. Cuando entendamos esto, hermanos, nos daremos cuenta del inmenso privilegio que Dios nos ha dado. Es un gran privilegio ser portadores de ese mensaje, hermanos. Dice la Escritura que es algo que los ángeles añoran, pero nos fue dado a nosotros. Que digamos como Pablo en la carta a los Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Jesucristo manda a sus discípulos, a sus seguidores, a ser discípulos de todas las naciones. Y escuchen esto, hermanos. Por lo tanto, el aceptar o rechazar el evangelio implica necesariamente aceptar o rechazar a Dios. Aceptar o rechazar el evangelio es meramente aceptar o rechazar a Dios mismo. Pero podemos decir, hermanos, que ningún hombre tendrá excusa delante de Dios. Es nuestro mandato llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio a los hombres. ¿Habrá quienes los rechacen? Sí. ¿Habrá quienes los vituperen? Sí. Pero ellos no tendrán excusa delante de Dios, porque de la misma manera nos dice Pablo en Romanos que
que no habrá excusa para ninguno cuando estemos delante de Dios. Entonces ellos pueden elegir no escuchar el Evangelio. Ellos pueden elegir en este momento rechazar el Evangelio, voltear la mirada hacia otro lado, pero jamás podrán decir delante de Dios que no lo escucharon, que no vieron la gloria de Dios a través de su creación. Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 16, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: entonces dijo a sus discípulos, Lucas 10, 16, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Pablo expresaba su asombro constantemente en sus cartas, hermanos. Una de ellas es cuando estaba escribiendo a los tesalonicenses y les dijo: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Eso está en la primera carta a los tesalonicenses 2:4. Fuimos aprobados por Dios. Hombres pecadores, hermanos, hombres que antes éramos aborrecedores de Dios, pero que habiendo creído en el Evangelio, ahora dice que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el predicar el Evangelio. Y esa es una gran confianza, hermanos. Es una gran confianza de parte de Dios hacia nosotros. Este Evangelio de Dios, hermanos, el cual es el único medio a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvar eternamente al pecador, ha sido confiado solamente al pueblo de Dios. Y les repito, hermanos, esto es un inmenso privilegio de ser portadores de esta bendición única y especial de Dios para todas las naciones. Absolutamente todos los creyentes tenemos este increíble privilegio, este inmenso privilegio. Empecemos a llevarlo a cabo, hermanos. Empecemos a llevarlo a cabo. No cerremos nuestras bocas. Dediquemos el Evangelio a cuanta persona podamos. Hagámoslos constantemente. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Cumplamos con esta encomienda, cumplamos con este mandato, hermanos. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú has sido bueno siempre con todos y cada uno de nosotros. Gracias por la obra hermosa de tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias por su vida santa. Gracias por haber dejado tus riquezas celestiales, Señor, y hacerte carne igual que cada uno de nosotros, con ese propósito de salvación, de redimirnos a cada uno de nosotros y conformarnos, restablecernos, restaurarnos a esa imagen que perdimos. Gracias por poner el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, los cuales hemos creído, Señor, porque también a nosotros nos llegó tu mensaje a través de la predicación de alguien que sí cumplió tu mandato. Ayúdanos a llevar esto a cabo, Señor, para honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús agradecemos, oramos. Amén.